Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Estudiaremos Isaías capítulo 45. Para ello vamos a orar. Querido Señor, agradecidos estamos contigo por todas las bendiciones que tú nos has otorgado, por este día maravilloso que nos regalas, y te pedimos que tu bendición esté con nosotros, que al abrir tu palabra sea tú nuestro director, nuestro maestro y nuestro guía. Gracias por estar con nosotros. Que tu Espíritu Santo sea quien nos inspire a estudiar y aprender de tu palabra. Gracias, lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 45 de Isaías es la continuación del tema con que concluye el capítulo 44, donde se presenta a Ciro como el instrumento divino para la liberación de Israel. El capítulo 45 le da títulos especiales que lo convierten en cierto sentido en un tipo de Cristo y de su obra. Recordemos que Ciro se convierte en el personaje que va a libertar a su pueblo. Recordemos que Isaías describe con la visión de Dios, donde los hechos es como si ya estuvieran ocurriendo, pero la verdad que faltaría más de un siglo para que Ciro apareciera en la urdimbre de la historia de la humanidad. Vamos a dar una mirada a este importante capítulo. La primera sección son los versículos 1 al 7 y se presenta a Ciro como el instrumento de Jehová, el instrumento del Dios eterno para liberar a su pueblo. Leamos los versículos 1 y 2. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Estos versículos contienen elementos importantes que estudiaremos sin ser exhaustivos, por supuesto. Lo primero es mención de que Ciro es su ungido. Este término se usa para designar a reyes que eran ungidos, lo mismo que sacerdotes. Y el Salmo capítulo 2, versículo 2, se refiere al Mesías. Dice así: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido. Así que se convierte el ungido como una referencia al Mesías. En este caso se aplica a Cristo. El término Cristo significa el ungido. Referencia que hace Jesús en su primer discurso cuando dice: el Espíritu del Señor me ha ungido. Entonces está llamado a realizar una obra, está dotado, capacitado para realizar una obra en favor del hombre caído. En este caso, Ciro el rey, que es el rey persa, llegará a Babilonia para conquistarla un poco más de 100 años después de esta profecía. Este título de ungido se le da porque va a cumplir los designios de Dios en la liberación de Israel de Babilonia. Este hombre, según lo recuerdan los historiadores, como un hombre justo y un rey singular, nobleza y de rectitud de carácter. Ahora, dice el versículo: el cual tomó el Señor por la mano derecha. Recuerden que la mano derecha, cuando se extiende, es símbolo de amistad, pero también símbolo de dirección. Dios guió a Ciro para que fuera un instrumento de salvación para liberar a Israel del yugo babilónico. Y esto implicaría que iba a salir triunfante en sus conquistas y se iba fortaleciendo al llegar a Babilonia. Esto, por supuesto, nos muestra que el versículo nos habla de la mención de las puertas que no se cierran. Y esto es una referencia a que cuando Ciro llega a Babilonia, las puertas internas estarán abiertas,
mientras el rey babilónico estaba de fiesta con sus generales. Y entonces llegamos a la siguiente parte del versículo que dice: el Señor se compromete a despejar el camino para que Dios pudiera tener éxito en su campaña y lograr el objetivo por el cual el Señor lo ha llamado a ser parte de la historia de este mundo. Sigamos con el versículo 3. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Esta profecía se cumple literalmente en las conquistas de Ciro a Creso y Lidia, donde se apoderó de grandes tesoros. Y todo esto es para que sepas que yo soy Jehová. Es decir, Dios se propuso que Ciro llegara a ser consciente que el Dios de los judíos le concedió sus conquistas y sus victorias. El historiador Josefo dice que esto se cumplió cuando Daniel influenció a Ciro por medio de los escritos del profeta Isaías, y el rey llegó a ser consciente que era el Dios de Israel el que estaba con él y le había ayudado en esta conquista. Leamos el versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse un nombre insigne, aunque no me has conocido. Lo que Dios hace, lo hace por amor a su pueblo. Los 70 años de cautiverio estaban terminando y Babilonia no estaba interesada en dejar ir a los judíos. Por lo tanto, por amor a Israel, Dios llamó a Ciro para que fuera su instrumento escogido para liberar a los judíos. Y entonces se presenta a Ciro como el verdadero y único Dios. El Señor se le revela a Ciro como el creador y sustentador, versículos 5 al 7. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ciro provenía de un país donde no se adoraba a Dios. Es más, tenía un Dios que según ellos era el Dios creador de la luz y estaba en conflicto con otro Dios que es el Dios creador de las tinieblas. Recuerden que la idolatría es esclavitud total. Entonces Dios hace todo para que Ciro entienda que el único y verdadero Dios es Él y que Él creó los cielos y la tierra y que Él es la fuente de la luz, el amor y la bondad. Un Dios que permite la adversidad, es decir, que la gente se dé cuenta de lo banal que es vivir sin el eterno Dios poderoso. Y su vida entonces no tendría sentido a menos que el Dios eterno le dé orientación. Entonces llegamos al versículo 8. Rociad cielos desde arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Se describe la bendición de los tiempos mesiánicos. Todo israelita anhelaba la llegada de esa era mesiánica porque se instalaba el reinado de justicia. Y aquí se lo compara como un socio, como una lluvia que trae frescura y solaz. Solo Dios hace que reine la justicia entre los nuevos ciudadanos. La siguiente sección son los versículos 9 al 13 y habla de la inutilidad de oponerse a Dios y sus designios. Esta sección está dirigida contra el grupo de exiliados judíos que no admitían la liberación por medio de un rey pagano y no israelita. Ellos esperaban una intervención milagrosa de parte de Dios. Pero ¿cómo así que nos va a liberar un rey pagano? Miren lo que dice estos versículos. Versículo 9. Ay del que, no siendo más que un tiesto, como cualquier tiesto de la tierra, pleitea con su hacedor. Dirá el barro al que lo modela, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos?
Así como un barro no determina lo que hace el alfarero, de la misma manera Dios es soberano, eterno en sabiduría y poder. Nadie tiene derecho a pedirle razones a Dios. De la misma manera, Ciro, como instrumento divino, solo tiene la obligación de cumplir con la misión señalada. Nadie puede levantarse las manos y empezar a cuestionar a Dios. Versículo 10. Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Imagínense que le vamos a hacer reclamos a nuestros padres por habernos engendrado o a reclamarle a nuestra madre por qué nos trajo o nos dio a luz. De la misma manera, sería terrible pensar que el hombre trate de encarar a Dios cuando el Señor es mucho más sabio de lo que nosotros podamos imaginarnos. Versículo 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel, el que lo formó. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Recordemos que el tema central de Isaías es la santidad de Dios. Dios no tiene la obligación de darle cuenta a los hombres de las razones por las cuales Él hace algo. Lo que hace, lo hace es por el bien de ellos. Y eso es todo lo que necesita el hombre saber. Tanto Ciro como todos los hombres de Israel debían aceptar las indicaciones divinas sin cuestionar a Dios ni sus motivos. Versículo 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella el ser humano. Yo, mis manos, desplegaron los cielos y pongo en orden todo su ejército. Dios creó tanto el mundo como sus habitantes y debe haber tenido un propósito benéfico al hacerlo. Quizás no entiendan los propósitos divinos al escoger a Ciro, pero eso no constituye una excusa válida para que no se cumpla la tarea asignada por Dios. Leamos el versículo 13. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Dios llamó a Ciro para que cumpliese su propósito, el cual era liberar a Israel del yugo babilónico. Así que el Señor intervino directamente para facilitar la tarea de este rey pagano con el objetivo de que cumpliera el anhelo de Dios con su pueblo. Y nadie debe sentirse en libertad de cuestionar a Dios y sus santos propósitos. En los versículos 14 al 17, las naciones paganas reconocen al Dios de Israel. Leamos los versículos 14 y 15. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán encadenados, le harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente a ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente, tú eres Dios que te ocultas, Dios de Israel, que salvas. Antes de retornar del cautiverio, Dios se dirige a su propio pueblo. A partir de estos versículos se describe el propósito de Dios al restablecer a los judíos a su patria. Dios promete que los judíos no solo retornarán a su tierra, sino que además deberán llegar a ser una gran nación y será honrada por las otras naciones de la tierra. ¿Con qué propósito? Entonces se mencionan a tres naciones, Egipto, Etiopía y Seba. Estas ilustran la sumisión mundial a Israel que prevalecerá cuando el Mesías se manifieste entre su pueblo. Entonces todas las naciones de la tierra reconocerán la presencia del único Dios verdadero entre el pueblo de Israel. Y aunque los caminos de Dios no siempre son evidentes a la vista de los hombres, pues algunas veces el Señor parece esconderse en ellos, a su debido tiempo se manifestará con misericordia y bondad, y todos llegarán a reconocer que Dios es el único verdadero Dios. Entonces nuestra realidad es que debemos ver en las obras de Dios la manifestación de ese poderoso y eterno Dios.
En los siguientes versículos se muestra la inutilidad de la adoración a los ídolos. Leamos los versículos 16 y 17. Avergonzados y afrentados serán todos ellos. Afrentados irán todos los que fabrican imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Nunca jamás os avergonzaréis ni seréis afrentados. Los fabricantes de ídolos quedarán desilusionados a causa de la importancia y de la impotencia de sus dioses para salvar. Pero Israel hallará salvación eterna en el Señor. Dios deseaba que Israel, después de regresar de Babilonia, fuera leal al Señor para que así pudiera cumplirse todas las promesas de antaño. Y entonces todas las naciones de la tierra pudieran ver lo inútil que es la adoración a falsos dioses y lo provechoso que es adorar al Rey eterno. Pero lamentablemente, con el correr del tiempo, Israel otra vez abandonó a Jehová y perdió su bendición, y entonces fue reemplazado en el plan divino por la iglesia cristiana. Por eso todas estas promesas hechas a Israel literal pertenecen ahora a la iglesia de Dios. La última sección de este capítulo son los versículos 18 al 25. Vamos a leer claramente estos versículos donde se nos comenta sobre la salvación de Jehová a todas las gentes. Este fragmento corresponde a una nueva profecía. Leamos los versículos 18 y 19. Porque así dice Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Lo primero que nos muestra estos versículos es que Dios creó el planeta Tierra y tenía propósitos claros. No creó este mundo en vano, no lo creó para que quedara desértico y solo y vacío. Así que no se place este Dios en la destrucción de este planeta Tierra, sino en salvar. Aunque el pecado ha postergado el cumplimiento de este objetivo y aunque parece que está en una pausa larga, finalmente el propósito de Dios se cumplirá. Así como la creación no es un acto deliberado, de la misma manera la elección de Israel hecha por Dios tenía un propósito. Y eso también se aplica en la elección de Ciro, para que fuera un gran gobernante y para que desempeñara un papel en el plan divino. Ahora Dios liberaba a Israel del cautiverio para que cumpliera el propósito divino. Versículo 20. Reunidos y venid, acercaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen su ídolo de madera y los que ruegan a un Dios que no salva? Entonces el Señor convoca a todos los judíos y los sobrevivientes de las naciones para que se reúnan para agradecer a Dios por la liberación y reconozcan las evidencias del amor y el poder divino. Y debían reconocer la necedad de la idolatría. Lo que sabemos es que el cautiverio babilónico curó efectivamente a los judíos de la idolatría, aunque solo un número relativamente pequeño de ellos, de los judíos, volvió a Palestina. Versículo 21. Declarad, exponed pruebas y entrad todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más que Dios, que yo, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. El Señor lanza un desafío a los ídolos y a los idólatras, ya que las pruebas del Señor sobre su carácter único y exclusivo como Dios verdadero son irrefutables. Él es el único que predijo el cautiverio de Judá, la liberación de este cautiverio, así como los demás acontecimientos. Esto hace que Dios destaque que no hay otro Dios fuera de Él. Los demás son solo mentira, no existen. Este Dios es justo y el Salvador del planeta Tierra. Él es un Dios sabio, un Dios justo y un Dios misericordioso.
Y estos principios son los que determinan el trato de Dios con su pueblo. Satanás acusó a Dios de no ser justo ni de ser misericordioso, pero el plan de salvación desmiente estas afirmaciones y muestran el carácter puro de Dios. Leamos los versículos 22 y 23. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra e injusticia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dos palabras que van unidas, mirad y sed. Mirad y sed salvos. Lo primero es que debemos reconocer quién es Dios. Debemos mirar y debemos encontrarnos con ese Dios amoroso y todopoderoso. Y una vez que contemplemos al Señor con fe y amor, experimentaremos la salvación. Y entonces se destaca que toda la tierra llegará a reconocer al Señor. Esta es una profecía por lo demás apocalíptica. Todas las naciones de la tierra después del milenio reconocerán que no hay otro Dios y adorarán al Eterno. Como dice Pablo en Romanos capítulo 14 versículos 10 y 11. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos al tribunal de Cristo. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Todos llegaremos a reconocer la justicia divina, su obra, y no queda más que postrarnos ante su majestad y santidad. Y terminamos nuestro estudio del capítulo 45 de Isaías con los versículos 24 y 25. Dice el versículo, y de mí se dirá, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amigo y hermano, la conclusión de este capítulo es que nadie puede ser justo sin Cristo, porque por sí mismo nadie es recto. Para tener el carácter justo, dependemos total y completamente de Cristo. En Él está la justicia y la fuerza. Ser un descendiente de Abraham, literalmente, no es algo que nos traiga justificación. El hecho de que sea un israelita, nacido en Israel, esto no te da justificación. Esta justificación solo puede venir de Dios y esta es su obra salvadora. Cuando aceptamos la provisión divina, Él es quien nos limpia de todo pecado y borra nuestras rebeliones. Y somos declarados justos como si nunca hubiésemos pecado. Esta obra solo puede hacerla Cristo. Apreciados hermanos y amigos, la promesa de Dios son condicionales a las respuestas del hombre. Solo pide que levantes la mirada, contemples al Señor y lo aceptes como tu Salvador personal y Él obrará en tu favor. El Señor está dispuesto a perdonarte, pero pide solo de ti que le entregues el corazón. Que esa sea tu decisión hoy para que experimentes perdón y salvación. Es mi oración por ti en este momento. Amén.